Estoy seguro que lo que Dios va a hablar a tu vida te va a provocar algo especial del cielo en estos minutos que tenemos por delante. Y el Salmo 91, los versículos 11 y 12, de lo que nos está hablando literalmente es del ministerio de los ángeles. La Biblia dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. ¿Quién ordena eso? ¿Quién lo ordena? Dios. ¿A quién le ordena? ¿A quién le ordena? A los ángeles. ¿Qué cosa? Que te protejan. ¿Cuándo? Por donde vayas en la vida. ¿Y qué harán los ángeles? Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ahora, yo sé que la figura de que no te lastimes el pie con una piedra, hoy alguno pudiera decir exagerada. No, es una figura, es un acto representativo de lo que significa la protección de Dios. Pero básicamente esto de lo que habla es de eso, del ministerio de los ángeles. Ahora, pastor, ¿usted cree en los ángeles? Por supuesto. ¿Cree en el ministerio de los ángeles? Por supuesto. Quiero relatar una historia que hace ya una buena cantidad de años, no solo esta, en realidad he escuchado tantas historias, conozco de tantas historias, pero hay una historia y es la historia de Ana. Ana era una joven estudiante cristiana en una universidad, que ella estaba en su casa para el tiempo de verano, es decir, ella estudiaba en otra región, estudiaba en otro lugar, y en los tiempos de verano Ana estaba en otra región, estaba en otro lugar. Pues resulta que la historia cuenta que Ana fue a visitar a algunos amigos una noche, y por quedarse platicando se le hizo muy tarde en la casa de sus amigos donde estaba ahí platicando. De hecho fue más de lo que había planeado, estuvo mucho rato en esa estancia, en esa casa. Ahora, cuando ella se regresa a su casa, tuvo que caminar sola hacia su casa. Ella no tenía miedo porque Ana vivía en una ciudad pequeña donde la mayoría de la gente se conocía, y vivía solo a unas cuadras del lugar donde ella estaba. Y aquí es donde se relata un poco la historia. Mientras ella caminaba a su casa, oró a Dios para que la mantuviera a salvo de cualquier mal y de cualquier peligro. Ella aprovechó el momento, la coyuntura de ir solita, tarde en la noche, caminando unas cuantas cuadras para llegar a su casa, y ella iba: Señor Dios, tu mano esté sobre mi vida, tu mano me guarde, tu mano me proteja, tu mano me cuide, Señor, gracias porque yo sé que tú tienes cuidado de mi vida, etcétera, etcétera. Es decir, ella aprovechó el tiempo para ir orando, para ir hablando con Dios. Ahora, resulta que, cuenta la historia, que cuando ella llegó a un callejón, que es de esos callejones que sirven como atajos, y le servía para ahorrarse la mitad del camino para llegar a su casa. Entonces Ana decide tomar ese callejón. Sin embargo, cuando iba a la mitad del callejón, cuenta la historia que Ana notó a un hombre parado al final del callejón, y se veía como que estaba literalmente esperando por ella. Ella ya iba a mitad del callejón, divisa al hombre allá, el hombre muy interesado, viéndola a ella donde venía, y por supuesto eso le genera de alguna manera un poco de susto. Ana se puso nerviosa y empezó a orar diciendo: Señor, yo sé que tu mano poderosa y protectora está sobre mi vida. Entonces, al instante sobre Ana vino, ella cuenta esta historia literal, vino un sentimiento de paz, vino un sentimiento de tranquilidad y de seguridad, que fue lo que en ese caminar, acercándose hacia ese hombre, la envolvió a ella. Eso le hizo sentir paz y seguridad. Ahora, sintió como si estuviera alguien caminando con ella. Yo no sé si alguna vez vas caminando en medio de algo y sientes como que alguien va contigo. Ahora, no es una sombra negra, ni es la sombra del amor, sino que sientes como una presencia ministradora de paz para tu vida, que te da seguridad, que te da confianza. Mire, yo venía, me sucedió antenoche, vengo normalmente a veces en mi casa por las ocupaciones de todos,
no hay carros. Yo dije, tranquilo, no tengo problema. Tenía que venir a atender varios asuntos. Salí, tomé el bus, me vine, me bajé en Cartago Centro, caminé a hacer las vueltas que tenía que hacer. Y ya tarde en la noche, como a las 7:30, bajo acá a la iglesia. Desde el centro de Cartago, bajo a la iglesia. Acá estaba mi hijo Gabriel y uno de los muchachos trabajando en algunas cuestiones de producción. Entonces me vine y ya hasta tarde en la noche nos quedamos aquí. Pero recuerdo que vengo caminando y crucé por una calle de esas un poquito solitarias y yo dije, Señor, aquí va tu presencia conmigo para guardarme. En eso llego a un punto donde está un taxista parado, amigo mío, conocido de compañeros del colegio, y ya me saluda. Orlando me saluda, le doy un abrazo. ¿Cómo estás? Me dice, viejo, ¿vas para la iglesia? Le digo, sí, vamos. Me dice, no, es que, me dice, wow, yo no me arriesgaría a caminar estos 400 metros que te faltan para llegar a la iglesia. Me dice, más bien si me decís, yo te voy a dejar en el taxi. Le digo, no, tranquilo, ten paz, todo va a estar bien. No, pero es que, máxime, que hace unos días sucedió algo feo por acá abajo, la noche anterior a eso. Y entonces le decía, no, tranquilo, ten paz, yo voy caminando. Y venía en el camino orando y diciendo, Señor, yo sé que tu mano poderosa y guardadora está sobre mi vida, pero si alguien se me atraviesa, entonces nada más hago así. No, yo venía tranquilo, en paz, y disfruté y llegué acá. O sea, yo sé que eso le pasa a mucha gente. Pero el asunto de Ana fue muy similar. Ana sintió que la envolvió una presencia rica, hermosa en aquel momento, como si alguien estuviera caminando con ella. Ana llegó al final del callejón y caminó justo frente a aquel hombre. El hombre estaba ahí, ella pasó. El hombre ni se inmutó, no hizo absolutamente nada, ni siquiera movió un dedo para intentar hacerle algo a Ana. Ana llegó luego a su casa bien, sin ningún problema. Ahora, al día siguiente, ella viene y lee en el periódico que una joven había sido atacada en aquel mismo callejón 20 minutos después de que ella había pasado por ahí, y que la joven fue atacada y fue abusada en ese callejón 20 minutos después de que ella había pasado por ahí. Ahora, Ana, por supuesto, le da gracias a Dios por haberla cuidado y empezó a orar y a rogar al Señor para que guardara la vida de esa joven, que no muriera, porque había sido muy lastimada en todo sentido aquella joven. Pero Ana toma una decisión y ella va a la estación de policía de la pequeña ciudad donde ella vivía. Cuando Ana va a la estación de policía, ella dijo, creo que yo puedo, si es el mismo hombre, puedo reconocerlo y puedo identificarlo, y le cuento a la gente mi historia, que fue lo que a mí me pasó. Entonces el policía viene y le pregunta que si ella está dispuesta a identificar al hombre, porque lo tenían ahí, al hombre que había atacado a la otra muchacha esa misma noche. Y ella dijo, sí, estoy totalmente dispuesta a identificarlo para ver si es el mismo hombre que estaba ahí. Entonces ella fue a identificarlo, rindió su confesión. Ahora, cuando el hombre supo que había sido identificado, el hombre se rindió y confesó que sí, que realmente él era el que había hecho el daño a la muchacha. Lo tenían ahí como un sospechoso del acto delictivo y cruel contra aquella muchacha. Pero el policía, además de agradecerle a Ana por su valentía, cuenta la historia, viene y le pregunta si había algo que pudieran hacer por ella, en gratitud por lo que ella hizo en ese momento. Y ella le pidió que le preguntaran al hombre, aquí fue donde Ana dijo, que le preguntaran al hombre por qué no la había atacado a ella cuando pasó por el mismo callejón. Cuando el policía viene entonces y le pregunta al hombre, el hombre contestó, jamás yo hubiera hecho eso. Cuando Ana pasó por ahí, jamás lo hubiera hecho.
ella jamás, ¿cómo se les ocurre que yo iba a intentar atacarla cuando llevaba a esos dos grandes hombres altos, corpulentos, uno al lado de ella? Cuando ella pasó y yo veo esos dos hombres que van al lado de ella, lo que hice más bien fue quedarme quietito y no hacerle absolutamente nada. Ahora Ana iba sola. Ana no iba absolutamente con nadie. Pero ahí es donde el testimonio de Ana está enfocado a lo que es el ministerio de los ángeles. Usted me dice: pastor, ¿usted cree en el ministerio de los ángeles? Es un tema no normal de que yo lo hable o lo predique. Alguna vez hace muchos años recuerdo que di una enseñanza sobre los ángeles. Me han escuchado hablar mucho sobre ángeles operando en la Biblia, cómo trabajan y todo esto. Pero no es normal que yo hable estas cosas. Pero sí creo en el ministerio de los ángeles. Sí creo en cómo los ángeles son esos seres espirituales que trabajan de parte de Dios en favor de cada uno de nosotros. El hombre que cometió el delito dijo que a Ana jamás se atrevería a tocarla, a hacerle daño por los hombres que iban ahí. Ahora, ¿a dónde me lleva esto? Nunca subestimemos el poder de una oración. Porque nosotros estamos acá en una dimensión natural. Estamos en una dimensión natural, pero hay una dimensión espiritual que nosotros no estamos viendo. Y el poder de la oración del justo, el poder de la oración de un hijo, de una hija de Dios, puede trascender a un nivel donde la soberanía de Dios actúe y trabaje de tal manera que si a Dios le complace ponerte un ejército angelical, aunque no lo estés viendo, y el enemigo sí lo esté viendo, Dios lo va a hacer, porque eres la preciosa niña de los ojos de Dios, y porque estás en el hueco de la mano de Dios, y porque tengo certeza y seguridad de que Dios tiene cuidado de tu vida. Y se aplica aquella verdad que para mí no es religiosa, sino que es una verdad infalible: no se duerme el que guarda y el que cuida tu vida siempre, iglesia. Ahora, cuando hablamos de los ángeles, la palabra ángeles viene de la palabra hebrea malak. La palabra hebrea malak es la misma palabra griega angelus, que probablemente la mayoría hemos escuchado la palabra angelus, ¿verdad? Entonces, malak y angelus literalmente lo que significa es ángeles. Y en ambos idiomas, en el hebreo y en el griego, ángeles significa literalmente mensajero. Entonces, cuando decimos un ángel, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un mensajero. Imagínense que los ángeles se mencionan 108 veces en el Antiguo Testamento, y solo en el Nuevo Testamento. Si alguien viene y dice: no, es que los ángeles se hablan en el Antiguo Testamento, es verdad. En 108 ocasiones diferentes se habla de los ángeles en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se mencionan 165 veces los ángeles. Es decir, hay más menciones de ángeles en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es mi enfoque hoy? Quiero empezar a hablarte de 9 atributos de los ángeles. 9 atributos que tienen los ángeles. Y para hablar de los 9 atributos de los ángeles, voy a enfocarme en un acróstico. El acróstico ministrar. Di conmigo: ministrar. Los ángeles son mensajeros de Dios para ministrar tu vida. Mira qué lindo eso. Son mensajeros de Dios que ministran tu vida. Entonces, el acróstico sobre el cual baso esto, lo he llamado ministrar. Pero el libro de Hebreos capítulo 1 verso 14, la Biblia dice: no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces, oiga lo que está diciendo como pregunta, pero es una pregunta afirmativa, como diciendo: ¿saben por qué existen los ángeles? ¿Saben por qué los ángeles están establecidos? Porque son espíritus dedicados al servicio divino, es decir, al servicio de Dios. Y los ángeles han sido enviados para ayudar
que es lo mismo que decir para servir, para ayudar, para servir a los que son herederos de la salvación. Yo no sé si aquí hay alguno en esta noche, para los que son herederos de la salvación. Entonces, ¿por qué existen los ángeles? ¿Por qué Dios, mientras me ayudan con monitores, porque hace rato tengo problemas, ¿por qué los ángeles existen? Porque Dios los ha usado, porque Dios los ha enviado, porque Dios los ha puesto para ser herederos para ser servidores, para ser mensajeros, siendo servidores de Dios, puestos para cada uno de nosotros. Yo soy heredero de la salvación. Entonces, los ángeles están dispuestos para mí. Y eso es un activo que yo tengo como hijo, como hija de Dios. Di conmigo: ministrar. El acróstico ministrar. Número 1, la letra M. ¿Qué hacen los ángeles? Ministran la voluntad de Dios. ¿Cómo los ángeles trabajan y actúan en favor nuestro? Mostrando la voluntad de Dios. Esos seres ministradores muestran la voluntad de Dios. ¿Cuál es una de las mejores formas de yo saber, de yo entender, de yo conocer, de yo discernir la voluntad de Dios? Los ángeles, Dios los usa para esto. Ahora, te voy a decir algo, soberano de Dios. Te voy a decir algo en la soberanía de Dios. Tengo tantos ejemplos de ángeles. Y no estoy hablando de que se me apareció un ser. Es que a veces Dios puede usarte a ti mismo como un ángel para otra persona, sin darte cuenta. O a veces Dios en su soberanía puede usar cosas. He escuchado y he conocido y he vivido y he experimentado en la vida tantos ejemplos. Mire, recuerdo una historia jocosa. Una historia jocosa. Hace muchos años, quizás unos 15 años, 12, 15 años atrás, no sé, el Paz Alex, recuerdo que yo le dije, yo no sé si él se acuerda de esta historia, que yo le dije: ¿sabes qué? Dios me usó como un ángel para guardar tu vida en ese tiempo. Resulta que teníamos una reunión, eso fue hace 12, 15 años atrás. Teníamos una reunión, él venía de algún proyecto, de alguna actividad en Guanacaste, y venía a la poca velocidad que él tiene la costumbre de ir en su carro. Venía a muy alta velocidad, creo que me habían dicho que estaba lloviendo demasiado, y entonces viene en esa ruta, allá no sé si por Avangares, por en aquellos tiempos, por Esparza para arriba, por esos lados, Cambronero, no sé dónde, a altísima velocidad, porque quería llegar muy a tiempo a Cartago para la reunión. Y de un momento a otro, donde él va en eso, ve un carro donde pasa y dice: ¿qué es esto? ¿Para dónde va el Paz? Y él tenía la costumbre de no usar teléfono celular. Fue que después lo obligamos a usar teléfono celular. Pero él dice: mira el Paz donde va, ¿qué es eso? Pero la reunión que teníamos en Cartago, ya ni me estreso, y bajó la velocidad y se vino más relajado a Cartago. Resulta que nunca me llegó a la reunión y yo estaba aquí en Cartago. Cuando luego estamos hablando de esto y cuenta la historia, le digo: ¿sabes qué? Dios me envió como un ángel seguro para guardar tu vida de algo que te iba a suceder por loco manejando así en la calle. Por eso les decía, es una historia jocosa, pero que de alguna manera ilustra el que Dios te puede usar en algún momento de la vida como un ángel para ministrar la vida de otra persona. Que Dios te puede usar, no es que yo soy un ángel, pero en el ejercicio de mensajero, de ministrador, de enviado de Dios para llegar al corazón de una persona. Dice la Biblia, cuando yo les digo muestran la voluntad de Dios, en el libro de Génesis capítulo 24 verso 7, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente, oiga lo que Dios prometió, dar esta tierra a mis descendientes.
Él enviará su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. ¿Quién dijo esta palabra? Esta palabra la dijo Abraham. Abraham había nacido en las regiones mesopotámicas, muchísimo más para abajo, hablando geográficamente, de la zona de Irán, de Irak, muchísimo más adentro, el Golfo Pérsico, cerca de esa zona, las tierras mesopotámicas. Todos conocemos la historia de Abraham, que Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Así fue como Abraham se fue a las tierras de Canaán, es decir, a lo que hoy es Israel. Estando allí, Abraham, dice la Biblia, que era un hombre muy mayor. Era un gran anciano, ya estaba muy viejito. Ya Dios lo había bendecido. Conocemos la historia de que en su vejez fue padre, de que Sara, su esposa, que fue estéril en su vejez, Dios le permitió dar a luz al hijo. Toda esta historia la sabemos. Pero resulta que Abraham tenía una hermosa preocupación que todos los papás tenemos: ¿con quién se casarán mis hijos? ¿Sí o no? Ahora, esa preocupación tiene que ser más bien en un sentido positivo. Señor, gracias porque tú tienes la mejor esposa para mis hijos. Los que tienen hijas, tú tienes el mejor esposo para mis hijas. Yo siempre he orado por eso, aún estando soltero. Oraba por quienes serían mis descendientes, para que la bendición de Dios estuviera sobre ellos, para que la mano del Señor estuviera sobre ellos. Y yo sé que siempre la bendición de Dios estará sobre sus vidas, porque creo que he orado por eso, porque sé que Dios es un Dios fiel. Pues resulta que entonces Abraham llama a su amo más adulto mayor. Perdón, más adulto mayor no, llama al siervo que tenía más años trabajando con él. Entonces lo llamó Abraham y le dice: Luis, tengo una inquietud en mi corazón. Es ¿quién será la esposa de mi hijo? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? ¿Recuerdan? Isaac. La esposa de mi hijo Isaac. No, oigan lo que alguien dice: no quiero para mi hijo una esposa de estas cananeas, de esta región. ¿Qué fue lo que le dijo? Voy a decírselo en tico: no quiero que mi hijo se case con una impía. No quiero que se case con una mujer que no tiene temor de Dios. Y fue porque Dios prometió que Él daría una mujer idónea para él. Entonces resulta que te voy a pedir algo. Te voy a pedir que te vayas a mi tierra. Yo tengo la certeza y la seguridad de que en mi tierra está la mujer de Dios para mi hijo, porque Dios me prometió que esta tierra, cuando yo no estuviera, Él se la daría a mis hijos y sería una tierra de bendición. Porque yo me voy, yo muero, pero esta tierra de bendición que yo he sembrado, que yo he trabajado, mis hijos la van a heredar y las generaciones la van a heredar. Que esa es una poderosa promesa que tiene que estar asida, firme en el corazón de cada uno de ustedes. Un día nosotros no estaremos, pero porque somos amigos de Dios, Dios no se va a olvidar de tus generaciones, y tus generaciones heredarán todo lo bueno que en esta tierra has sembrado, para que sean generaciones benditas, sean prósperas, sean fructíferas en todo lo que hagan. Entonces le dijo: vete a mi tierra, es decir, a la tierra de donde él salió. El ángel irá delante tuyo y prosperará tu camino, y Dios te mostrará quién es la mujer que tienes que traer para mi hijo. Es la forma que usaban. Entonces él le dijo: pero no, y si la buscamos acá en esta tierra, no, tiene que ser la mujer de Dios para mi hijo. Dios ha prometido que Él le iba a dar la mujer idónea, y que esa mujer vendría de mi tierra. Entonces le dijo: vete. Resulta que el siervo se va. Preparan todo, se va con un equipo, se va con riquezas al otro lado. Viajó hasta las regiones mesopotámicas. Cuando llegó allá,
vio a varias doncellas, a varias muchachas vírgenes que estaban ahí haciendo labores y todo esto. Entonces el siervo de Abraham viene y le dice: Señor, si tú estás conmigo y prosperas mi camino, como mi amo dijo, y tu ángel prospera el camino, por eso muestran la voluntad de Dios, haz que la doncella con la que yo hable me debe beber agua, y le debe beber agua a mis camellos. Pues resulta que entonces él ahí caminando, le estoy ilustrando un poco la historia, él va caminando ahí y de un momento a otro ve a una doncella muy hermosa, muy linda. Esa muchacha, esa joven doncella, o sea virgen, se llamaba Rebeca. Y entonces, ¿dónde la ve? Y entonces, ¿dónde la ve? Wow. Yo no sé si el siervo de Abraham se llamaba Luis, pero no aparece el nombre. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Él ve a la doncella con su cántaro y ve que, wow, es muy linda, es muy hermosa. Y entonces le dice: baja tu cántaro y me das de beber. Ella dijo: claro, te doy de beber. Y le da de beber y le dice: y a tus camellos también. Él dijo: el ángel del Señor está aquí, y el ángel del Señor me está mostrando, conforme a lo que yo le pedí al Señor, que esta es la voluntad. Ella lo invitó a que fuera a la casa, que conociera a su familia, a sus padres, a su hermano Labán, que conocemos luego historias como la de Labán. Y entonces fue y ahí contó toda la historia. Y entonces la familia entendió que el ángel de Dios estaba en medio de esto, haciendo prosperar el camino de aquel siervo de Abraham, y le dijo: llévatela. La prepararon a todo el equipo de mujeres que ella tenía alrededor, que la acompañaran, y se fueron hasta la tierra de Canaán. Cuando llegó a la tierra de Canaán, por allá estaba un muchacho, y donde los vio venir, el muchacho se acercó, y entonces ella le dijo al siervo: ¿y quién es aquel que está allá? Le dice: ese es mi amo, ese es mi siervo Isaac, es decir, el hombre con el que te vas a casar. Y así fue como nació el matrimonio de Isaac y de Rebeca, de Luis Isaac y de Rebeca. Así fue como nació ese matrimonio. Pero gracias, Luisito. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ese siervo siempre estuvo consciente de que el ángel de Dios iba delante de él, porque Abraham le había dicho: el Señor me prometió que su ángel iría adelante para hacer prosperar el camino hasta llegar a la mujer de mi hijo. Yo no sé cuáles sean las cosas en las que tienes que entender, discernir cuál sea la voluntad de Dios. Si es por el esposo, por la esposa de tus hijos, si es por tu trabajo, si es por decisiones que tienes que tomar. Pero cuando caminas en la voluntad de Dios, cuando estás tomado fuerte de las promesas de Dios, puedes decirle: Señor, yo voy a avanzar, que yo sé que tu ángel irá delante mío para abrir puertas que tienen que abrirse, para cerrar puertas que tienen que cerrarse, y tú prosperarás y tú fructificarás el camino para darme bendición. Eso hacen los ángeles, muestran la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número 2, ¿qué sigue? Número 2, la I del acróstico ministrar: impregnan ánimo cuando hay temor. ¿Alguno ha sentido temor alguna vez en la vida? Sinceramente, hemos sentido temor en la vida. Si alguno no ha sentido, venga, ore por mí, porque no todos levantaron su mano. Hemos sentido temor alguna vez en la vida por algo. Cuando yo le digo que impregnan ánimo, ahora vengo a la segunda parte. ¿Has tenido alguna vez miedo, temor, y viene una extraña presencia ministrando paz a tu vida, y dijiste: se disipó el temor? ¿O voy a confiar en medio del temor de que el Señor me dará la victoria, de que el Señor me ayudará y que Él me sostendrá? Libro de Génesis capítulo 32 versos 1 y 2 dice:
Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron, mire qué lindo, Abraham buscando esposa para su hijo Isaac. Jacob, ¿qué era de Isaac? Hijo. Wow, aquí estoy hablando de la tercera generación, la segunda generación de Abraham. Lo que te quiero decir con esto es que cuando alguien camina en la bendición de Dios y se toma de sus promesas, esto me afirma que esas promesas trascienden y llegan a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación. Dice: cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Mahanaim significa el lugar de la presencia de Dios, el altar de Dios, el sitio de Dios. Eso significa Mahanaim, el campamento de Dios. Yo no sé en tu vida cuál es el campamento de Dios. Debería de ser, si lo vemos doctrinalmente en el Nuevo Testamento, el campamento de Dios en tu vida tiene que ser tu corazón. Pero hay lugares que nosotros tenemos, ¿verdad? La iglesia es un campamento de Dios. Pero hay lugares privados que dices, esto es para mí como el lugar de refugio, es mi campamento, es mi lugar seguro donde yo estoy y disfruto de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Jacob? Jacob tomó una decisión y dijo: yo quiero encontrarme con mi hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Esaú. Yo quiero encontrarme con mi hermano. Conocemos la historia de cómo Esaú le vendió la primogenitura a Jacob y dijo: a mí qué me importa la primogenitura. Le pidió: dame un guisado, dame el plato de lentejas. Se comió aquello y dijo: ¿qué me importa la primogenitura? Esaú luego se dio cuenta de lo que él había perdido y hubo un sentimiento feo que se despertó. Algo tan feo, cada uno en su camino empezó a prosperar, le empezó a ir bien en la vida, pero se habían alejado. Puede ser que Dios esté ministrando y hablando al corazón de alguien con esta palabra. Dos hermanos estaban enemistados. Dos hermanos estaban alejados el uno del otro. Dos personas, oiga, eran gemelos. Eran gemelos. Estaban enemistados, estaban alejados el uno del otro. Resulta que Jacob dice: yo no puedo cargar con esto. Yo no puedo vivir de esta manera. Yo no puedo permitirme esto. Quiero ir a buscar a mi hermano. Pero buscar a su hermano era un riesgo de morir. Y entonces él avanzó. Iba lleno de temor, sí, llevaba mucho temor. Pero llegó un momento en el camino de su vida, ante el temor que él llevaba. ¿Cuántas veces vas caminando por la vida? ¿Cuántas veces hay algo que te carga y el temor te agobia y el temor te turba y el temor te quiere marcar, te quiere estigmatizar, el temor te quiere detener y el temor literalmente lo que quiere provocar es que no avances en decisiones que tienes que tomar en la vida? ¿Cuántas veces el miedo nos impide avanzar? Entonces Jacob, yendo por el camino, cargado de miedo, escucha esto, cargado de miedo, pero seguro, confiado de que Dios iba con él. En algún momento donde llegó a un lugar, Dios permitió que vinieran ángeles para impregnar ánimo a la vida de él. Y entonces se los encontró, ángeles personificados de la manera que haya sido, se los encontró. El asunto es que esos ángeles empezaron a ministrar paz a su vida, empezaron a ministrar una sensación de serenidad a su corazón. Y él no se olvidó de ese momento que Dios usó, porque ese fue un momento de rompimiento. Ese momento de rompimiento provocó, ahí es donde digo no se olvidó, que él dijo: este lugar tiene que ser un altar de Dios. Este lugar tiene que ser conocido como el campamento de Dios, porque aquí Él reveló su presencia a mi vida. Aquí fue donde Él me mostró que Él está conmigo y que no me iba a dejar y no me iba a desamparar. Por eso la Biblia dice que a aquel lugar le llamaron Mahanaim. ¿Qué significa eso? Campamento de Dios. Luego la historia, avanzaron, se dio cuenta que Esaú
Cuando se dio cuenta de que venía un grupo de personas grande, era Jacob y todos los que lo acompañaban, Esaú se vino con 400 hombres de su ejército de valientes. Y Jacob dijo: por Dios. Entonces Jacob dijo: yo tengo que hacer algo. Agarró este grupo y le dijo: váyanse ustedes por aquí. Agarró a otro y les dijo: váyanse por allá, ustedes quédense por allá, porque si viene mi hermano y los ataca y los mata, estos van a estar prevenidos para huir por otro lado. Él dijo: no quiero que me los maten a todos. Si humanamente sucede eso. Pero resulta que cuando Esaú llegó y vio a este grupo, les dijo: ¿y para qué vienen? Somos siervos de Jacob, tu hermano. Y todos esos camellos y todo ese oro y todo lo que traen es un presente que mi siervo trae para ti. Luego de esta historia, Esaú avanzó y llegó donde estaba su hermano y se encontraron. ¿Sabe qué hicieron los dos hermanos cuando se encontraron? ¿Alguno recuerda esa historia bíblica? ¿Qué fue lo que sucedió? Se abrazaron. Ahí tuvieron que llorar. Ahí quebrantaron su corazón. Ahí se pidieron perdón el uno al otro. Ahora, ¿qué fue lo que no detuvo a Jacob? Que vinieron ángeles del cielo a impregnarle ánimo, a ministrar su corazón. Y eso avivó y eso despertó en él el: tengo que buscar a mi hermano. Él tengo que ir a donde él está. No sé humanamente qué me pueda suceder. Si no hubiera sucedido eso, probablemente Saúl, donde ve a su propio hermano, dice: ahora sí, este desgraciado me las paga, y lo mata. Pero donde se vieron, algo sucedió, provocado por la misma presencia de Dios, que los dos se inclinaron el uno al otro, se abrazaron, lloraron, se perdonaron. Jacob le dijo: toda esta riqueza, todos estos camellos, todo lo que traigo es para ti. Ahora mire qué linda actitud. Esaú le dijo: pero hermano, yo no necesito de nada, yo he prosperado mucho, tengo mucha prosperidad, tengo mucha riqueza. No, llévate todo eso, yo no necesito. Me lo vas a aceptar porque esto es tuyo. No, que yo no lo necesito. No se trata de si lo necesitas o no, es que quiero sembrar lo mejor en tu vida. Eso hasta a mí me enseña que cuando nosotros demos con inteligencia. Cuando digo, yo sé que este es otro tema, pero te voy a decir algo: no permitas que te muevan las emociones cuando alguien te pone la mano así. No voy a hablar mucho del tema, de todas maneras ya se nos fue el tiempo. Si alguien te pone la mano, que no te muevan las emociones. Asegúrate de si estás sembrando en tierra fértil o no estás sembrando en tierra fértil, de si estás dando lo mejor o no estás dando lo mejor, de si estás poniendo o no estás poniendo en una tierra fértil. Jacob le dijo a su hermano: a mí no me importa si tienes mucha riqueza, lo que me importa es que quiero darte lo mejor de toda la riqueza que Dios me ha dado a mí, de todo lo que Dios ha puesto en mis manos, como un símbolo, como un acto de reconciliación, de restauración, de renovación entre nosotros dos. Quiero que te pongas de pie. Hay mucho por delante en este tema del ministerio de los ángeles y esto es riquísimo y podemos seguir aprendiendo. Vamos a quedarnos así, levanta tus manos. Nos quedamos solo con el piano. Levanta tus manos delante del Señor. Levanta tus manos delante de la presencia de Dios. Solo te toqué hoy hablándote de forma introductoria de una historia real de una joven que ella sabía que iba sola, pero no le hizo daño a una persona en un callejón, porque la persona temió a los dos hombres que la acompañaban. Ella nunca vio esos dos hombres, pero esos dos hombres fueron puestos desde el cielo. No es que nosotros vamos a ser unos imprudentes, no es que vamos a ser imprudentes con lo que hagamos. Tenemos que ser sabios,
Pero a veces tenemos que enfrentarnos a alguna circunstancia con la certeza de que la mano poderosa del Señor está sobre nuestras vidas, y que Dios guarda tus caminos, y que Dios guarda tu vida en tu entrada, en tu salida, donde quiera que estés. Por supuesto, tenemos que ser sabios y prudentes. Y también te he hablado de dos cosas muy específicas. Los ángeles son esos mensajeros ministradores de Dios, puestos al servicio nuestro para mostrarnos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? A veces no la entiendes. Puedes decirle a Dios: Dios, muéstrame tu voluntad. Señor, pon ángeles en el camino. A veces Dios pone personas que son como ángeles, con una palabra de sabiduría, con un consejo de sabiduría. A veces el ángel son las mismas escrituras, o a veces Dios habla a través de sueños, palabra de ciencia, palabra profética, palabra de revelación, usando personas. O hay presencias hermosas que nosotros no vemos, pero que estoy seguro que están alrededor de nuestras vidas, para mostrarnos y guiarnos hacia la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Los ángeles son puestos como servidores de Dios para impregnarte ánimo cuando hay temor. En medio del temor que te embargue, en medio de los miedos ante diferentes situaciones, ten la seguridad, solo levantando tus manos delante de Él, en cualquier momento de tu vida, ten la seguridad de que hay seres espirituales, hay ángeles que Dios ha puesto para impregnarte de ánimo, de fe, de fortaleza ante las diferentes situaciones. Que esta palabra penetre, que esta palabra llegue hasta las fibras más profundas de tu corazón, para darte un ánimo renovado, para darte fuerzas, para vivificarte, para fortalecerte, para sustentarte en el nombre de Jesús, para avanzar hacia otra dimensión de confianza plena en lo que Dios quiere hacer en tu vida cada día. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por tus hijos, y oro, Dios, para que esta semilla de fe, para que esta semilla por tu palabra que ha sido sembrada hoy en los corazones de ellos, Señor, les muestren tu perfecta voluntad y les impregnen de ánimo ante decisiones y situaciones a veces difíciles que hayan de enfrentar en la vida, sabiendo que tu mano está sobre sus vidas para cubrirles, guardarles y protegerles. En el nombre bendito que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, y sean guardados, protegidos y librados, como dice tu palabra, de todo mal, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.